Bien, son 10 de la mañana con 17 minutos, lo anunciado, nos acompaña ya en nuestra mesa de conducción el congresista fujimorista Juan José Díaz Dios. Muy buenos días. Muy buenos días, Televisión. Bueno, sobre este caso que ha llamado la atención y que pues está generando todo un debate, ¿no? Esta orden del Poder Judicial para que se anule esta sanción al congresista Javier Díaz Canseco, como todos recordamos, fue sancionado con 90 días de suspensión. Muchos se preguntarán si esto tiene que ver con una intromisión de los poderes del Estado, ¿no? El Poder Judicial con el Poder Legislativo. Bueno, sin lugar a dudas. Además, en primer lugar, permíteme, es un tema complicado para nosotros en este momento por la especial condición difícil de salud que entendemos está pasando el congresista Díaz Canseco. En la medida de lo posible vamos a intentar no entrar en el tema de fondo, por un tema básicamente humanitario. Sin embargo, sí lamento que algunas personas pretendan colgarse de esta sentencia para intentar decir que la sanción, por ejemplo, fue injusta, y eso sí, lamentablemente, vamos a tener que rechazar. Pero vamos al tema de la sentencia. En primer lugar, algo que me llama muchísimo la atención es que tú mismo, que tienes un borrador de la sentencia, porque no está firmada, no tiene ni siquiera un sello, lo que yo me pregunto es cómo un borrador de una sentencia ha sido difundida previamente a todos los medios de comunicación y luego asumo que nos llegará la notificación, porque hasta el día de hoy no tengo ni siquiera a la vista, ni siquiera escaneada la sentencia que está abriendo todo este debate. ¿Qué ha pasado acá? ¿Acaso ha habido una nueva filtración o ha habido en todo caso alguna cercanía extraordinaria con algún magistrado con respecto a algunas personas consideradas de izquierda o de extrema izquierda? Yo lamento, insisto, que este magistrado, si se confirma que esta sentencia existe, esté poniendo este tema en debate. Los argumentos que nos han llegado a través de este borrador son por lo menos risibles, como por ejemplo quiere que todas las conductas antiéticas de los congresistas estén detalladas expresamente en el Código de Ética. Eso no se puede. Si fuera así, y ojalá los ciudadanos nos acompañen, a ver, por ejemplo, como el Código de Ética no dice que los congresistas no debemos robar cable, o que los congresistas no debemos reunirnos con generales en restaurantes costosos para negociar desalojos como oruja de cachiche, entonces tampoco está tipificado en el Código de Ética como una falta, y por lo tanto tendríamos que también anular las sanciones, por ejemplo, del congresista Anicama, que está también ventilando su tema en el Poder Judicial. Esto, o el propio congresista Chejade, pone, digamos, en riesgo la libertad que debería tener el Congreso de la República como poder del Estado. Porque además no es una sanción penal, es una sanción política que nos interponemos entre nosotros mismos. Además, la Comisión de Ética, este es otro tema, el juez, este supuesto magistrado, porque insisto, todavía no tengo a la vista hasta el momento la sentencia pues firmada, por lo menos que nos dé una convicción de que esto existe, supuestamente estaría señalando además de que nos ordena la Comisión de Ética hacer un nuevo informe, cuando por si acaso quien sanciona no es la Comisión de Ética. La Comisión de Ética solamente hace un informe recomendando una sanción, que es el Pleno a fin de cuentas el que termina recogiendo o no, y muchas veces hemos denunciado nosotros, por ejemplo, un blindaje político, y son cuestiones que, bueno, al ser el Congreso una institución eminentemente política, suele pasar. Pero de ninguna manera, insisto, podemos permitir que un señor que desconoce, en primer lugar, cómo es el trámite parlamentario, que cree que la Comisión de Ética es una primera instancia cuando eso no le existe. Ni siquiera nosotros podemos conocer, por ejemplo, una apelación o una reconsideración, que son figuras o recursos en el proceso administrativo. Pero en este caso no es pues propiamente un proceso administrativo. ¿Se han reunido ustedes con algunas otras bancadas, integrantes de otras bancadas, para evaluar el tema? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasos van a tomar ustedes? En primer lugar, esperar la notificación, y vuelvo a resaltar mi extrañeza, dependiendo, si se confirma una resolución con firma y sello, que es exactamente igual a la que ha sido filtrada antes de haberse dado esta resolución, evidentemente estaríamos también ante una posible inconducta de algún magistrado, ¿no? O alguna inconducta al personal que trabaja con algún magistrado. Entonces vamos a tener que investigar también. O sea, no podemos quedarnos callados, insisto. La sanción fue bien puesta. Yo entiendo que el señor Díaz Canseco sea querido por algún sector ideológico. Sin embargo, por más trayectoria, por más años que pueda tener en la política, es tal ser humano como todos los demás. Nadie está por encima. Aunque muchos han manifestado pues, luego de esta sanción que le impuso el Congreso al señor Díaz Canseco, que era parte de una vendetta, de una venganza hacia él, ¿no? Por parte de los fujimoristas y algunos otros grupos más. A ver, sobre todo. Insisto, no es mi intención entrar en el tema de fondo por las condiciones de salud del señor Díaz Canseco, pero tampoco podemos permitir que se repita esto
y aprovechándose de esta actitud que hemos decidido por temas humanitarios, se quede esta idea en la población. Se ha demostrado que el señor Díaz Canseco no es que solamente tenía que decir cuando entraba el proyecto en debate, no, porque una cosa es que tú presentes un proyecto y que puedas por ahí tener algún interés y que lo vas a tener que decir en el tema del debate, y otra cosa es que desde su elaboración haya tenido vinculación con familiares, como es en este caso la hija, con la ex esposa, que si bien ya se había separado legalmente de ella, tenía un poder vigente al momento de presentar un proyecto de ley, con un asesor que tenía millones invertidos en acciones de inversión, y evidentemente luego descubrimos más cosas, como por ejemplo que el congresista Díaz Canseco, cuando vende sus acciones para financiar su campaña, se la vende al mismo asesor que se estaría viendo de alguna manera beneficiado con este tema. Entonces, son una serie de cuestiones que se probaron y que nos llegó a la convicción a nosotros, que si bien en principio se tiene que presentar un proyecto de ley y decirlo al momento del debate, esto de ninguna manera quita, o se puede leer ese artículo aisladamente con un principio de transparencia que debemos tener los parlamentarios, y francamente con una prohibición de hacer nuestro trabajo legislativo para gestionar algunos intereses particulares o privados. Entonces, fue un tema, una discusión bastante dura. La audiencia, si no me equivoco, en el pleno duró casi hasta las 2 de la mañana. Por supuesto que tuvo toda la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, con lo cual, insisto, podemos hablar de un levantamiento de suspensión, y además se planteó mi bancada a través de la congresista Cuculiza por una cuestión humanitaria, pero tampoco el podemos... congresista Javier Canseco hizo saber que no estaba de acuerdo con esta con lo decisión, cual, pues, ¿no? ahora lo que toca es hacer una defensa, básicamente el fuero parlamentario, que, insisto, los señores magistrados tienen que respetar también lo que nosotros estamos conociendo. Es una autorregulación que nos estamos haciendo a los parlamentarios, precisamente porque nos preocupamos de la imagen pública que nosotros damos. Hemos sancionado muchas veces cuestiones que no son, por ejemplo, ni delitos ni faltas administrativas, pero son faltas políticas que de alguna manera agreden la imagen del Congreso. Por ejemplo, estar un congresista tomado con algunos traguitos además en un ambiente de dudosa reputación es una cuestión que ni es delito, ni es una infracción administrativa, pero sin embargo que duda cabe que afecta a la imagen del Congreso y en todo caso a la conducta ética que nosotros debemos tener. Por lo tanto, la Comisión de Ética hemos pronunciado en algunos casos al respecto. Pero claro, si con este precedente todos los congresistas que han sido denunciados en ética van a ir al Poder Judicial tratando de llevar los principios del derecho penal a una cuestión que es básicamente una autorregulación política, y en ese sentido es que nosotros, por supuesto, tenemos que poner un estate quieto a esta situación. Precisamente hablando sobre este fallo que usted ha manifestado, no se conoció de manera formal, tal como lo ha dicho el congresista Humberto Olay, incluso, bueno, entre lo que se conoce, pues se dice debe establecerse de forma clara, que es lo que dice el fallo, que se considere una conducta antiética, ya que de lo contrario se estaría permitiendo sancionar a alguien solo por la voluntad de una persona o un grupo de personas, que es lo que en una primera instancia se dijo, ¿no? Que era parte de una venganza, ¿no? Lo cual sería subjetivismo puro. A ver, existe en el Código de Ética el principio de transparencia. Existe en el Código de Ética el mandato que nosotros tenemos que trabajar, digamos, en base a un interés general, no ser de alguna manera, mandatarios, o encargados, perdón, de alguna persona que tiene intereses particulares en modificar la norma. Entonces, eso existe. En base a esos principios, por supuesto que nosotros resolvemos. Lo que pretende este magistrado es que todas las conductas posibles, antiéticas, estén en un código. Eso no se puede. Yo le repito, a ver, en el Código de Ética acaso dice que los congresistas estamos prohibidos de negociar un desalojo en el caso, por ejemplo, Brujas de Cachiche. ¿Lo dice? ¿En qué parte dice? No lo dice. Por lo tanto, tampoco sería nula la sanción que hemos puesto. En el Código de Ética dice que no debemos robar cable, en el caso de la congresista Celia Nicama, evidentemente que no. Lo que tenemos son principios, y es en base a esos principios es que nosotros resolvemos. Pero, insisto, esto a mí me parece una sentencia que de verdad respetamos al Poder Judicial, no compartimos pero para nada esta sentencia, al punto que yo la califico como la sentencia, la parada 2, tendrá el Procurador del Congreso que ejercer su derecho a apelación, y nos defenderemos pues en la instancia superior. Cambiando de tema, congresista, si me permite, hace unos momentos hemos estado escuchando a nuestro compañero Carlos Alvarado, conversando con Javier Velázquez Quesquén del APRA, sobre esta posible interpelación al ministro de Defensa Pedro Cateriano. ¿Su bancada está de acuerdo con la presentación, con este llamado al titular de Defensa? Por supuesto, la estamos promoviendo básicamente por dos extremos. Por lo que he llamado
tengo 32 años, creo que podemos hablar todavía en nombre de la juventud, lo que he llamado un servicio militar obligatorio, pero obligatorio para los jóvenes pobres. Eso evidentemente es una discriminación que es inconstitucional, que además llama la atención de un gobierno que dice llamarse inclusión social, que se estén promoviendo estas iniciativas. ¿Por qué digo que es discriminatorio? Porque evidentemente, si tú diferencias entre un estudiante universitario y un estudiante, por ejemplo, de un instituto superior tecnológico, si tú además dices que quien tenga 1.850 soles sí va a poder saltarse esta obligación del servicio militar si es que sale sorteado, evidentemente esto es una salida discriminatoria, facilista, demuestra incapacidad del gobierno para hacer lo que debería haberse planteado desde un comienzo. ¿Qué cosa es? Plantear, ahora que tiene dinero hasta que devuelve porque por ineficiencia no puede gastarlo, plantear los incentivos necesarios para que los jóvenes pues se decidan voluntariamente de repente ingresar al servicio militar. Diferente hubiera sido si se hubiera planteado, por ejemplo, el servicio militar obligatorio para todos. Es un tema en el cual estamos en contra, pero entiendo que sea debatible. O sea, podemos entrar a un debate alturado sobre el tema. Pero servicio militar obligatorio solo para los jóvenes pobres, eso de ninguna manera mi bancada lo puede permitir. Y si a eso tú sumas, perdóname, la segunda parte te decía la interpelación relativa a esta filtración del secreto militar respecto a compras que he hecho respecto al gobierno anterior, por supuesto que nos llama poderosamente la atención. Y olvida este señor además que este gobierno ha pedido que las compras militares sean absolutamente todas secretas y que no entre la Contraloría y que el Congreso tampoco pueda investigarlas. Entonces, ¿con qué autoridad critican lo anterior cuando ellos están haciendo cosas todavía mucho peores? Yo no sé si hasta los lapiceros van a ser considerados secreto militar que compran para los generales de las Fuerzas Armadas, pero insisto además, me preocupa definitivamente tener un ministro irresponsable, ya no solamente incapaz, sino encima irresponsable, metido en cuestiones de politiquería y que en todo caso merecerá que dé las explicaciones del caso ante el Congreso de la República. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el congresista Juan José Díaz Dios, quien gentilmente ha accedido a conversar aquí en RPP Televisión. Son las 10:30, vamos a los titulares y retornamos con más.